Muy buenos días, saludamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la segunda carta a Timoteo. Por eso te recuerdo que avives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y templanza. No te avergüences de dar testimonio de Dios, ni de mí su prisionero. Al contrario, con la fuerza que Dios te da, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por la buena noticia. Él nos salvó y llamó, destinándonos a ser santos, no por mérito de nuestras obras, sino por su propia iniciativa y gracia, que se nos concede desde la eternidad en el nombre de Cristo Jesús. El Señor es mi roca y mi fortaleza, es mi libertador y es mi Dios, es la roca que me da seguridad, es mi escudo y me da la victoria. Ese salmo de Jesús es mi roca, mi fortaleza, ¿cuál número? Hay varios que mencionan de la misma manera la fortaleza, muchísimos. Claro, porque es que David enfrenta mucho sufrimiento y entonces encuentra su fortaleza en la palabra de Dios. ¿Cuál es el salmo que cuando usted se siente débil, sin esperanza, cansado, como que lo impregna de fuerza justamente? Pues a mí me gusta mucho el 139, ¿cierto? Que también nos invita a tener confianza y que estamos en manos de Dios desde el mismo día que fuimos concebidos. ¿El 139. Televidentes queridos, ¿cómo están? ¿Qué hay de cosas? ¿Cómo va la vida? Esperamos que estén supremamente bien, porque nosotros, gracias a Dios, les tenemos que decir que estamos contentos. ¿Cierto, Milton? Amén, amén. Muy contentos, muy bendecidos de poder estar acá en este especial programa. ¿El Padre está fortalecido y contento? A Dios gracias, sí, Señor. Ahora usted me pregunta a mí. Olguita. ¿Es conmigo? De acuerdo a todo lo que has vivido últimamente, ¿te sientes fortalecida y amada en Dios? Ay, pero muchísimo. Sabe que hay mucho más desde que trabajo en este canal, que es hace 15 años, entonces calcule. ¿Cómo le parece? Por las que ha pasado. Televidentes queridos, hoy vamos a hablar de la fortaleza que nos da la fe. Inspirados en el día de San Jorge, un santo que no mencionamos tanto. O usted sí usted sí lo había oído mencionar, ¿o no? No, es famosísima, pues sobre todo el ícono de San Jorge, atravesando con una lanza al dragón. El dragón es el paganismo, es todo ese imperio que quiere destruir la fe, que quiere aniquilar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Eso simboliza ese dragón. San Jorge, yo es famosísima esa imagen. No lo había oído nombrar. San Jorge es una figura histórica venerada como santo mártir por la Iglesia Católica, conocido por ser un símbolo de fe inquebrantable y coraje inquebrantable a la adversidad. Repito, conocido por ser un símbolo de fe inquebrantable y coraje inquebrantable ante la adversidad. Entonces, mi querido Milton, nosotros, una de nuestras fórmulas para escoger los temas de Tu Dulce Compañía, que bienvenido, Muchas gracias. Es que nos fijamos mucho en el ordo, en los días importantes de la Iglesia Católica, en esos días que conmemoramos a diferentes santos, y lo que hacemos es estudiar ese santo un poquitico, hablamos de él, que ya pasó el poquitico, sí, pero él nos hereda el tema, y hoy vamos a hablar de la fortaleza que nos da la fe. Televidentes queridos, todos tenemos problemitas, todos tenemos tristezas, todos tenemos angustias. No se dejen iluminar por las redes sociales, embaucar por las redes sociales donde uno ve todo perfecto, la vida perfecta. No, parte de ser humano es justamente el sufrimiento, el dolor, pero de la mano de Dios es tan distinto, de la mano de Dios es tan distinto. ¿Usted cree, mi querido Milton, que por qué lo escogimos a usted como testimonio, sabiendo que hoy vamos a hablar de la fortaleza que únicamente nos da la fe? Nos fortalecemos es en la fe. ¿Por qué cree que lo escogimos para el testimonio? Porque creo, bendito sea el Señor, porque es Dios quien va permitiendo y nos va llamando para poder tener esa experiencia con Él.
a pesar de las dificultades, como tú lo decías, Olga, las dificultades, esos momentos difíciles de la vida. Y Blaise Pascal, ese gran hombre de ciencia, como lo llama Benedicto XVI, él dice que solamente, o sea, que un hombre sin Dios solamente le quedan dos caminos, la desesperación y la soberbia. Y ambos caminos los conducen a la muerte. Entonces, en medio de todas esas dificultades, ¿uno a quién busca, Padre? Es la gran pregunta, y Olga y queridos televidentes, ¿uno a quién busca en medio de las dificultades? Y quizás uno busca muchas oportunidades, uno busca muchas personas, pero realmente uno sí busca a Dios, porque Él es el camino, Él es el que nos va mostrando y nos da esa fortaleza para poder seguir adelante. Él es el camino, la verdad y la vida, pero tristemente a veces, cuando estamos en esas dificultades, buscamos por otros lados, mi querido Padre Andrés, incluso personas, sí, ¿cierto? Incluso números, incluso cábalas, o sea, buscamos por donde no es. Cualquier cosita que nos desvía del camino, Padre. Incluso con San Jorge también hay velas, hay oraciones, pero ya por el lado esotérico, para entonces alejar todo aquello que quiere atentar contra nosotros. Yo creo, y pues eso lo aprendí mucho en la filosofía, nos viene mucho la sensación del vacío, ¿cierto? El vacío existencial. Y eso viene dado también porque no sabemos, no dominamos el tema de qué nos pasa después de que morimos, ¿cierto? Entonces de ahí viene ese vacío y esa ausencia, y por eso Jesús también en la cruz nos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, esa sensación de que estamos ante el absurdo de la muerte y qué va a ser de nosotros, ¿cierto? Y no poder dominar eso, porque es que dominamos el mundo y ya tenemos la capacidad de autodestruirnos como 30.000 veces, pero no dominamos qué sucede cuando tenemos ese encuentro con el Padre misericordioso, ¿cierto? Entonces ese solo hecho hace que la gente se sienta vacía, indefensa. Por eso ante las adversidades, los reveses, entonces, no, yo necesito entonces una amarillita, yo necesito hacerme unos baños, pues tantas cosas que existen alrededor de esto, precisamente como para sentir cierta seguridad, ¿sí? Pero la única seguridad, y yo siempre, y vuelvo y les digo, y esa es mi cantaleta, por ahí. Por eso los sacerdotes levantamos el texto sagrado, palabra del Señor, porque es que por fuera de este libro no vas a encontrar nada más. Absolutamente. Hay un amigo mío que dice: en las crisis creces, bendita la crisis. Bendita la crisis. Que te hizo llegar a Dios. Qué rico ser de esos afortunados que las crisis y los momentos de rompimiento, que uno se siente literalmente quebrado y descompuesto en la vida, sea una oportunidad maravillosa para acercarnos a Diosito, y que después de superar la crisis, que Jesucito siempre nos ayuda, no seamos malagradecidos, sigamos siempre aferraditos a Él. Vamos a abrir nuestra línea WhatsApp, es el 305-316-6560. Ojo a la pregunta que dice así: ¿la fe a ti de qué te ha salvado? ¿La fe a ti de qué te ha salvado? Ahorita les voy a preguntar eso, y ustedes, como saben, me preguntan a mí como quien no quiere la cosa. Listo. La fe a ti, ¿de qué te ha salvado? 305-316-6560. Hoy estamos hablando, recordándonos entre todos que la fuerza, la fortaleza viene de la fe. La fortaleza que nos da la fe es nuestro tema de hoy en Tu Dulce Compañía. Y hablando de las Sagradas Escrituras que mencionaba el Padre Andrés Rosado, vamos con algunos versículos que nos llenan de esperanza y de fortaleza. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios, y Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo les parece semejante noticia? La fe de que ha salvado a Milton. Bendito sea el Señor, si no fuera por Él, porque la fe no es una ideología, nos lo dice Benedicto XVI, la fe no es una ideología, la fe es la adhesión a una persona, y es la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Es que necesitamos como
buscarlo a Él. Yo creo que esa es la experiencia de todo creyente, porque es que no amamos lo que no conocemos. Y entonces frente a esa experiencia Dios se va haciendo el encontradizo. ¿Y en qué momentos de tu vida esa fe, porque es evidentemente que es un hombre que ha estudiado muchísimo, él lleva en Yeshua muchísimos años y ha estudiado y ha encontrado a Dios y se ha dejado encontrar, ¿en qué momentos de tu vida esa fe tan fuerte te ha salvado? Pues en ese momento, o sea, es como la historia de salvación, ¿cierto? A mí siempre me gusta hablar sobre la historia de salvación, como ese Dios que escribe en derecho en renglones torcidos. Como en ese momento pues crucial, me casé muy joven me casé, y claro, y por la misma inmadurez, por no tener algo concreto de saber que era un matrimonio, pues claro, llegó la pérdida, llegó la separación, y eso fue un momento muy difícil en mi vida. Pero en ese momento busco a Dios, o sea, había muchas oportunidades como para de nuevo volver a realizar la vida, pero es Dios quien lo busca. El Papa Francisco lo decía, Dios nos primerea. Entonces Él siempre viene a buscarnos, nosotros no lo buscamos a Él es quien nos busca a nosotros no somos quien lo amamos a Él es quien nos ama a nosotros. Entonces desde esa misma experiencia Él se hace el encontradizo, me gusta mucho esa palabra, y uno lo busca a ciegas y a tientas, como lo dice San Pablo. Entonces desde esa misma experiencia fui caminando. Por eso cuando para mí, Milton, me podrían decir, Milton, ¿qué es la fe? Para mí la fe simplemente es dar un paso, pero no un paso como al vacío, ¿cierto? No un paso a lo que tú decías que te encanta la filosofía, y a mí también un poquitico, como lo que decían los padres de la sospecha, Sartre, el mismo Nietzsche. Entonces estamos arrojados a la existencia. Entonces no solamente es un paso para estar arrojado, sino es un paso de saber que hay alguien que nos espera. Y en ese momento fue Jesús quien me dio esa oportunidad de poderlo conocer y saber que la separación no es la última palabra en la vida del hombre, de la mujer. La última palabra en la vida, a pesar de las dificultades, es el Señor. Por eso nos ayuda a continuar adelante. Entonces una crisis que es muy dura, durísima, que es una separación. Ya seguiremos hablando con este hombre. Al Padre Andrés Rosado, la fe, ¿de qué lo ha salvado? A ver, de muchas situaciones, pero recuerdo con especial cariño una que la viví pues con mi padre ya en sus últimos días de vida, ¿cierto? Y estábamos mi mamá y yo pues cuidándolo, acompañándolo, eran 3 de la mañana, ya el servicio pues de emergencia se había ido, ya había hecho sus suturas, sus cosas, porque se había caído de la cama. Y entonces mi papá nos fue diciendo, ya estaba arregladito otra vez para volverlo a meter a la cama, y nos dijo, los voy a extrañar mucho para donde me voy. Y entonces yo miré a mi mamá, y mi mamá estaba pues como la mujer de Lot. Ay, Dios la mío. estatua de sal ahí, mejor dicho, ni pronunciaba nada. Pero a mí se me ocurrió tomarlo de la mano y rezar el Padre Nuestro. O sea, yo encontré como en esa posibilidad de orar con él, de poder ayudarle en esa zozobra que él tenía, ¿cierto? Porque no es fácil uno ya ver que la vida está limitada, que está llegando a su fin, y tener como esa incertidumbre, hoy los voy a extrañar porque es que van a hacer mucha falta, y quizás por eso nos cuesta tanto entregarle nuestra vida al Señor, porque es que queremos aferrarnos y estar aquí, y no le hace con los tubos, con las inyecciones, lo que sea necesario, pero quedarnos aquí sufriendo y sufriendo la familia. Entonces, qué rico, pues a mí de verdad que en ese momento yo dije, no, pues el Espíritu Santo me dio las palabras de vida eterna para saber acompañar ese momento. Y en ese momento, yo ya no era jesuita, no era psicólogo, simplemente era un publicista que le estaba sirviendo a mi papá en sus últimos días de vida. La fortaleza que nos da la fe, qué rico que hoy todos hiciéramos la tarea de recordar esos momentos de grandes o pequeñas crisis en donde en realidad solo hemos salido gracias a Dios. 305-316-6560. A ti, la fe de qué te ha salvado. Qué rico que si nos ves el martes en la mañana, el miércoles en la mañana, nos escribas, y más adelante estaremos leyendo sus mensajitos. Con el Evangelio del día nos vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Qué alegría contar contigo. Sabes que eres muy importante para nosotros.
San Juan 6:35. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero, como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Él me ha enviado. Yo soy el pan de vida. Jesús se nos ofrece como alimento. El alimento no es opcional. Yo no puedo dejar de comer un mes. Necesito alimentarme. El alimento es una necesidad. Entonces Jesús también es una necesidad para mí. Si yo no acepto esa necesidad de Jesús, lo puedo tener todo en este mundo, pero me falta lo más importante, la presencia de Jesús. Yo soy el pan. Pan significa el todo. Yo soy el todo. Y ese pan significa también el pan de la palabra, que me alimenta y me ilumina. El pan de la Eucaristía, que me fortalece para avanzar y seguir adelante. El pan de la fraternidad. El pan donde está el ser que necesita mi apoyo y mi colaboración solidaria. Yo soy el pan de vida. Qué rico cuando nosotros tomamos conciencia de Jesús, pan de vida, de Jesús, mi Señor, que Él me nutra plenamente para que yo salga al encuentro del otro. ¿Y qué le ofrezco al otro cuando tengo a Jesús en mi corazón? Le ofrezco mínimo el buen trato. A propósito, ¿por qué estás tan agresivo últimamente? Necesitamos encontrarnos, es más, dejarnos encontrar por Jesús, el pan de vida. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación, acerquémonos al sacramento de la Eucaristía y tendremos a Jesús, pan de vida, nuestra dulce compañía. Bendiciones. Del libro de Gustavo Jiménez Cadena, jesuita, sacerdote, los primeros 300 años de la Iglesia Católica fueron de continua persecución. Hombres, mujeres y niños fueron arrojados a los leones del circo romano como espectáculo de las multitudes. Otros fueron torturados, decapitados o asaetados por la simple razón de ser cristianos. Fue la era de los mártires. Lo que no saben los cristianos de nuestros días es que hoy también hay una gigantesca y cruel persecución religiosa. En los primeros 15 años del siglo XXI ha habido más mártires cristianos que en los 3 primeros siglos de la Iglesia. El Papa Francisco se refería a esto de esta manera. Pensemos también en nuestros hermanos decapitados en la playa de Libia. Pensemos en aquel muchacho quemado vivo por sus compañeros en Pakistán porque era cristiano. Pensemos en aquellos emigrantes que en alta mar fueron arrojados por la borda porque eran cristianos. Y muchos otros que no sabemos, que sufren en las cárceles porque son cristianos. Hoy la Iglesia es la Iglesia de los mártires. Ellos sufren, ellos dan la vida y muchos recibimos la bendición de Dios por su testimonio. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. 305-316-6560. Hoy estamos hablando a raíz de esa fe inquebrantable que profesaba San Jorge, a quien estamos conmemorando esta semana. Nuestra Iglesia Católica nos lo propone así. Estamos hablando de la fortaleza que nos da la fe. Que hoy nuestra tareita sea recordar aquellos momentos en los cuales la fe nos ha rescatado. Y si seguimos acrecentándola, haciendo que sea más fuerte, pues nos seguirá dando, valga la redundancia, la fortaleza que necesitamos para enfrentar la vida, que a veces no es tan fácil. Vamos a leer los televidentes. La pregunta es, ¿a ti la fe de qué te ha salvado? Amigos de mi dulce compañía, bendiciones para todos ustedes. Desde que la fe me ha salvado de muchas situaciones. Llevo 51 años de matrimonio, wow. Di a luz a 8 hijos y tuve un aborto. Fueron muchas las dificultades, pero mi fe me salvó de todas ellas. Todavía tengo dificultades. La fe me sostiene.
toda la gloria sea para Dios. Feliz día, doña Luz Helena. Un abrazo muy grande para usted. Hola, buenos días, Dios los bendiga, siempre a mí me ha salvado. A mi hijo Jonathan le devolvió la vida, mejor que la que él tenía, me lo restauró por completo. Por eso amo a mi Dios. Primero que todo, gracias. Desde Florida Blanca, Santander, María Eugenia Figueroa. Buenos días, la fe me ha salvado de tirar la toalla, como decimos coloquialmente, cuando estamos pasando por una prueba dura, lo que ahora me pasa. Ay, doña Gloria, un abrazo. De ahí solo Dios basta y nos espera lo mejor en Sabaneta. Esta oración me hiciste pensar en la oración de Santa Teresa, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Para mí es una ejaculatoria. Felicidades, amigos. La fe me salvó de tener un corazón como piedra. ¡Ah, qué bien! La Santa Biblia me ha llevado a vivir en paz. Como les digo, solo en mi casa y con mi pensión de vejez estoy feliz, don Jorge. Dios lo bendiga. Pues es que salva también de la soledad, mi querido Milton. ¿Qué te parecen las opiniones y la participación de nuestros televidentes? Sí, muy especial. Es como la historia de ellos mismos contándola. Es el testimonio que también nos invita a todos como a decir, sí, sí se puede. O sea, es que esto no simplemente es así como un cuento, como lo podríamos decir, sino es una realidad. Porque si hay algo certero es la fe, si algo que tiene vida es la fe, si hay algo dinámica es la fe transforma todo. Yo hablaba con Milton y como todo ser humano ha tenido momentos de grandes crisis en la vida, ya él nos contaba de su divorcio, también una vez tuvo un accidente muy difícil y ha tenido unos picos complicaditos. ¿A usted alguien lo llevó a buscar a Dios o usted solito se fue yendo por ese camino? No, a mí, pues esta experiencia, me acuerdo que yo escuchaba mucha música, ¿cierto? Pues era como mi vida, la música, pero no solamente la música por escuchar, sino que era pues más bien melómano, tirando, okay, sí, tirando pues a investigación un poco más de la música, de cantantes, de géneros. Y un día me estaba como cansado de escuchar música y buscando el dial, por allá escuché a dos sacerdotes que estaban invitando para un encuentro de jóvenes, nunca se me olvida el nombre, Hay algo nuevo bajo el sol. Después me di cuenta que era el libro del Eclesiastés, y invitándome como a este retiro, yo dije, yo quiero ir. Y allí fue como esa experiencia, como que Dios desde esa emisora que Dios me puso como en ese momento crucial a escuchar esa invitación, fui al retiro y vi que sí, que había algo nuevo para mí, hay algo nuevo bajo el sol y aún más en esta realidad que también había pasado, también fue Dios como desde allí enamorándome. San Agustín dice algo muy hermoso, a mí me encanta. San Agustín dice, buscas a Dios, ya lo encontraste, ahora que lo encontraste, empiézalo a buscar. Dice San Agustín. Así es que eso es un trabajo diario, ¿no? Es un trabajo diario. Entonces, claro, en esa búsqueda, entonces, claro, conocí la Escuela Bíblica Católica Yeshua y allí fue como transformando el dolor, poder entrar en una tónica de perdón hacia conmigo mismo, hacia los demás. Y entonces, y es como tan transformante que hoy en día, bendito es el Señor, tengo muy buena cordialidad con la familia. Tengo muy buena cordialidad, sigo siendo un padre, tengo un hijo de 28 años, Juan Manuel. Entonces para mí es una bendición, o sea, esto que fue como tan difícil en mi vida, Dios lo transforma y Dios transforma todo a través de ¿qué? De la fe. Eso es lo que yo también quiero decirles como a los queridos televidentes, la fe transforma desde que tú y yo nos dispongamos a poderla experimentar y hacer la vida en nuestra propia existencia. Esa es la cosa. Dios es el que nos toca la puerta a nosotros. Es que Diosito siempre está con el toc, 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 toc. Es uno quien decide si le abre o no la puerta. Y cuando uno decide tener esas puertas abiertas de par en par, ay, la existencia es tan bonita, ¿cierto? A pesar de los pesares y a pesar de los problemas, todo se vuelve llevadero de la mano de Él. 305-316-6560. A ti
La fe, ¿de qué te ha salvado? Esa es la pregunta que pueden seguir respondiendo y vamos a leer más mensajitos. Parece que les gustó el tema, sí, mi querido Milton. Bendito sea el Señor. Buenos días, soy Lili desde Piedecuesta. Un abrazo, doña Lili. Para todos los de mi dulce compañía, bendecido día, un abrazo gigante, qué buen programa. Amén, lo hacemos con tanto amor, Lili. Ojalá se note, de verdad. A mí la fe me ha salvado de no tener una vida tan desordenada, porque mis padres siempre nos infundieron principios, valores, el amor propio, pero sobre todo el temor a Dios. Desde muy niña en casa de mis padres se hace el Santo Rosario y hoy en mi hogar también tenemos dificultades. Creería como todos, claro, es verdad, pero cada día más aferrados a Dios a través de la Sagrada Eucaristía y el Santo Rosario. Doña Lili, por ahí es la cosa. Un abrazo en Piedecuesta, Santander. Buenos días, nuestra dulce compañía. Sí. A mí la fe me permitió una segunda oportunidad de vida. Hace 10 años tuve un accidente por la oración de mi familia, ¿Y por la oración? Amigos, conocidos y personas en el extranjero, personas que ni siquiera conozco, el Señor me dio tan bello regalo. Wow. Dios los bendiga y guarde por siempre. Sandra Ramos. El poder de la oración y más si se hace en comunidad. Eso de Amén. tener una comunidad. Anclado en la fe. La fe es una mezcla de calma y fuego. Es un soplo imperceptible enviado a Dios en ruego. Si nuestro ser tiene frío, se tambalea la esperanza. La fe ilumina lo sombrío, llenando el alma de confianza. Somos humanos y nos llega la duda. Nos envuelve la desconfianza. Cuando el recelo a nosotros acuda, surge la fe con su dulce templanza. La fe es un faro encendido, calma en puerto que podemos anclar. Será un impulso no rendido. Mira, Jesús en la cruz nos vino a abrazar. Milton, Wow. tenemos un poeta que se llama Don Calixto. Sí. Nos escribe espectacular. Sí, pero ella escribe bien especial. Pero muy bien. Muy buenos días, un saludo con mucho cariño para ustedes. Fue un placer haber compartido con el padre y su mamá. Fue una dulce compañía. Además que el sábado. Como Ajá. tengo fe en Dios y he tenido muchas dificultades en la vida y unas muy seguidas con mi esposo y mi hijo, y la más sorprendente fue con mi mamá el 23 de febrero. Pero como dicen ahí, por ahí, que aprender, hay que fortalecernos. Para eso contamos con Dios nuestro Señor. Bendiciones para todos, María Torres. Un abrazo, María. Tenerlo nos guardó el puesto en el a teatro. él a nuestra derecha siempre, al ladito nuestro para fortalecernos. 305-316-6560. A ti, la fe, ¿de qué te ha salvado? Vamos con textos bíblicos que nos apoyan en nuestro tema de hoy. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Muy bien. Tantas personas que han salido adelante porque fortalecen su fe, Padre. Usted sí que debe conocer a los sacerdotes que los buscan tanto en esas asesorías, que ahí es donde uno debe buscar una asesoría también de María. Los sacerdotes son inspirados por el Espíritu Santo para ayudarnos. Muchas personas que gracias a fortalecer la fe, Padre Andrés, conoce usted, han salido adelante de dificultades, pero bien Sí, dificultuosas. Sí. De verdad que enfrentan la sin salida y salen adelante porque, pues, primero, yo creo que muy importante, buscan la Eucaristía, ¿cierto? Buscan la reconciliación con el Señor. Y también no despegarnos de la palabra de Dios, ¿cierto? Yo creo que esos tres elementos, la reconciliación, la Eucaristía y la palabra de Dios, eso te tiene que alimentar y te tiene que fortalecer, porque es que problemas, dificultades, vamos a enfrentar a diario. Sí, eso no lo tenemos seguro, de que estamos yendo a misa, entonces no nos va a pasar nada malo. A mí me pasa muchísimo que llega la gente, padre, pero es que yo doy limosna, padre, es que yo voy a misa, padre, es que yo soy muy buen vecino, ¿y por qué a mi vecino que es tan malo, que hace rumbas, que no me deja dormir, y por qué le va tan bien? Y a mí me caen estas desgracias. Y entonces yo le digo, no, es que usted por ir a misa no está adquiriendo pues una inmunidad o un blindaje que le impida afrontar las dificultades humanas, ¿cierto? Usted simplemente está acudiendo a Eucaristía para fortalecerse, para estar preparado con la lámpara encendida para cuando llegue la dificultad. Pero claro, nosotros no somos inmunes a nada. A nada. No fue inmune el Hijo de Dios. Sí. Partamos de esa base, por Dios. 305-316-6560. A ti,
la fe de qué te ha salvado. Si nos ves el miércoles a la mañana, nos encantaría leer tu opinión. Vamos a nuestra siguiente pausa. Esto se llama Tu Dulce Compañía. Y que sepan que lo hacemos con mucho amor y que los primeros que aprendemos muchísimo somos nosotros mismos, de la mano del Espíritu Santo que ilumina a nuestros sacerdotes invitados y a nuestros testimonios. Ya regresamos. Yahvé rescata el alma de sus siervos, nada habrán de pagar los que en él se cobijan. Como vamos llegando al final del programa, ¿qué mensaje le darías tú a las personas que así como tú hace tantos años tienen una crisis profunda? ¿Qué mensajes les darías desde tu experiencia de vida, Milton? Pues el mensaje que les quiero dejar desde el corazón es que busquemos a Dios. O sea, hay una respuesta concreta para todo y esa respuesta es Jesús. Esa respuesta es esta experiencia. Me encantó aparte de esta señora, ¿cierto? Doña Marta, porque me ponía como a pensar, como que, bueno, Milton, ¿y qué es la fe? La fe es quedarnos manicruzados. Podríamos pensar eso. La fe es quedarnos así, esperando que del cielo nos caiga algo. No, la fe es simplemente dinamismo. La fe simplemente es desde lo que tú tienes, desde eso tan pequeño que parece pequeño pero que a la vez es tan grande, desde esa mirada, desde esa palabra, desde esa mano amiga, desde estos canales tan especiales de Televid, desde una emisora, desde los sacerdotes, desde tantos laicos comprometidos, llevando una palabra de esperanza para tantas personas. Esa es la invitación, como que nos abramos a Dios a través de tantas dificultades, la separación, una enfermedad. Porque a mí, cuando estábamos aquí en todo esto, llegaba como una gran pregunta, y también Jesús de Nazaret se preguntaba esto. La gran pregunta de Jesús era esta: el Hijo del Hombre, cuando regrese, ¿encontrará fe en el mundo? Que así sea. Que así sea, mi querido. Y el Padre Andrés, sí. Recomendación para los televidentes en sus crisis, cortico. Sí. Pues que no olviden que uno de los primeros mensajes de Jesús resucitado es que Él dice: vayan a Galilea y allí en lo cotidiano, allí me van a encontrar. En febrero tuve la ocasión de acompañar a un compañero del colegio que estaba ya terminal por el cáncer, y lo acompañé, lo confesé, celebramos la unción, bueno, y la preocupación era grande porque él dejaba una niña de 13 años y un hijo de 16. Y precisamente ayer este hombre hubiese cumplido 55 años y todos los compañeros de la universidad y los del colegio le regalaron la póliza del estudio asegurado a la hija. Entonces, está resucitado Dios. Sí, esa es la fe. Ay, no, esa es la fe. Me dio escalofrío, ¿sí? Qué hermosura. La fe es a Dios rogando y con el mazo dando, claro, como sí. decimos en Antioquia, pero léanlo en un contexto bonito, sí. Actuando. Orar y en lo cotidiano. En lo cotidiano, en favor de Ora quien lo et necesite. labora. Desde una sonrisa hasta una póliza universitaria, imagínese. si se tiene la posibilidad para el padre que se fue y se quedó sufriendo por el futuro de sus hijos. Vamos a una pausa y regresamos con esta fe bien fortalecida para poder disfrutar la vida a pesar de los pesares. Ya volvemos. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los quebrantados del corazón y salva a los de espíritu abatido. Amén. Una frase muy clara, ¿cierto? Amén, amén. Y así es. Qué salmo tan especial. ¿A usted lo salvó? Amén. A mí me salvó.
al Padre lo salvó. Y a todos los que se quieran dejar salvar, para ellos también hay. Eso es lo maravilloso. Milton, Dios te bendiga y que sigas haciendo esa labor evangelizadora tan hermosa en la Escuela Bíblica Yeshua. Va a estudiar teología el otro semestre. Mejor dicho, este hombre moñona con esa fe tan grande que tiene. Sí, no, bendito es el Señor. Y es como el Padre en Marcos 9, cuando su hijo está endemoniado. Ya con esto termino, qué pena. Es muy especial esta palabra porque el Padre le dice a Jesús, si tú puedes, pues haz algo. Y entonces el Señor le dice, ¿cómo así que sí puedo? Entonces el Padre le dice esto tan bonito, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Así es. Y entonces yo creo sea. que esa es la invitación, Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Todos los días hay que trabajar. Esto es un proceso de todos los días. Los queremos mucho, que Dios los bendiga. Mañana es el Día del Idioma. Nuestro tema en Tu Dulce Compañía va a ser recomendaciones de lecturas espirituales edificantes para todos nosotros. No se lo pierdan. Terminamos. Los queremos mucho, aferraditos de Dios, para sacar adelante todas sus empresas, todas sus metas, todos sus proyectos, y también para salir adelante de esas crisis, esas tristezas y angustias que todos los seres humanos tenemos. Nos despedimos con la oración y la bendición de nuestro Padre Andrés. Hasta mañana. Hasta mañana. Que la fe sea tu fuerza, sea tu unión con Dios. Nos dice la primera carta de Juan, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. San Jorge nos enseña que la fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la presencia de Dios en el corazón. Su espada no solo venció al dragón de la leyenda, sino que su fe venció al espíritu de cobardía de su tiempo, convirtiéndolo en un símbolo eterno de esperanza y de valor. Siéntete feliz porque la fe camina a tu lado, siempre y cuando tú le abras las puertas de tu corazón, siempre y cuando tú busques la compañía de tu dulce compañía. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.